Bueno, ¿qué tenemos que ver hoy? Hoy nos toca hablar sobre integración metabólica, ¿está bien? Vieron que nosotros a lo largo de las últimas tres clases fuimos viendo el metabolismo de diferentes biomoléculas. Primero hablamos del metabolismo de hidratos de carbono, las vías en las que participaban los hidratos de carbono. Después hablamos del metabolismo de lípidos y la clase pasada hablamos del metabolismo de proteínas y aminoácidos, ¿está bien? En la clase de hoy, lo que vamos a hacer es combinar, integrar estos metabolismos en diferentes situaciones metabólicas. En realidad en la clase de hoy vamos a hablar de una situación metabólica en particular, pero en el video complementario tienen otra situación metabólica en particular. Esas dos situaciones metabólicas son como las principales que se aplican casi a todo. Hoy vamos a hablar y a charlar un ratito, y quiero que participen lo más que puedan, ¿sí? Sobre qué sucede con el metabolismo en general cuando disminuye la cantidad de glucosa en la sangre, cuando disminuye la glucemia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando disminuye la glucemia? ¿Qué vías se activan? ¿Qué vías no se activan? ¿O qué vías se activan en el hígado? ¿Qué vías se activan en el músculo? ¿Qué vías se activan en el tejido adiposo? Vamos a verlo de forma resumida, obviamente que después ustedes van a ir a la clase que tuvimos, que está grabado y está subido en el aula, y van a ver en detalle cómo ocurre esa vía, si, lo que sea, ¿sí? Las reacciones que tienen que saber, la regulación que tienen que saber, todo eso está en las clases. Hoy vamos a hacer como un resumencito para poder integrar esas vías y que ustedes vean cómo queda todo, ¿sí? Cómo queda todo integrado, cómo funcionan los diferentes tejidos frente a esta situación, que es la disminución de la glucemia, ¿sí? Baja la cantidad de glucosa en la sangre. Dígame por qué puede llegar a disminuir la glucosa en sangre. A ver, ¿qué puede pasar que disminuye la glucosa en sangre? Cuando no Por comemos, falta de alimentación. ejercicio, ayuno prolongado. Muy bien. Ayuno. Me gusta, me gusta. Cuando no comemos, cuando hacemos ayuno, cuando hacemos... Dieta. Ok. Mala alimentación me gusta también eso, me gusta cómo está pensado. A veces una alimentación pobre en hidratos de carbono hace que, o puede llegar a generar que la glucemia disminuya. Por ejemplo, hay una situación que son las dietas cetogénicas, que el consumo de poquitos, muy poquitos hidratos de carbono hace que la glucemia permanezca relativa, un poquitito más baja de lo normal y es otra de las causas, está perfecto pensarlo así. Y después cuando realizamos Porque ejercicio, una ¿sí? dieta hiperproteica también, ¿no? Claro, es que la dieta cetogénica básicamente es consumir proteínas en vez de hidratos de carbono. Entonces consumimos muchas proteínas y pocos hidratos de carbono. Esa es la dieta cetogénica básicamente. Y después, bueno, también cuando realizamos ejercicio. Si realizamos ejercicio, también podemos generar que baje la glucemia. ¿Está bien? Ok. Esas son las causas. ¿Qué sucede con el páncreas cuando disminuye la glucemia? ¿Qué libera el páncreas cuando disminuye la glucemia? Glucagón. Glucagón. Perfecto, Glucagón. glucagón. ¿Qué es el glucagón? Es una hormona. Una Súper bien. hormona. ¿Y qué hacían las hormonas que siempre les digo? En este caso, Envían un mensaje. Perfecto, llevan un mensaje. Eso es en las hormonas. Transmiten un mensaje por nuestro cuerpo. En realidad, el glucagón le va a decir a los tejidos, el mensaje que les va a decir es, fíjense porque hay poquita glucosa en la sangre. Y los tejidos van a reaccionar frente a esa situación metabólica que es la poquita glucosa en la sangre. Entonces ese glucagón es una hormona que lleva un mensaje. Y lo primero que vamos a ver es qué ocurre en esta situación metabólica en las células del tejido adiposo, en los adipocitos, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en las células del tejido adiposo frente a esta disminución de la cantidad de glucosa en la sangre. Prepárense porque al final va a quedar una imagen media complicada de flechitas y qué sé yo, así que vayan entendiendo de a poquito lo que voy generando, lo que voy haciendo. Entonces, recuerdan, supongo, que los adipocitos son las células del tejido adiposo y dentro de ellos, dentro de los adipocitos, tenemos unas gotitas lipídicas, ¿sí? Unas gotitas de lípidos. ¿Y qué guardan los adipocitos en esas gotitas lipídicas? Triglicéridos. Triglicéridos. ¿Saben qué? Me van a hacer llorar. Triglicéridos. Los triglicéridos es la forma en la que nosotros en nuestro cuerpo y también los vegetales guardan los ácidos grasos para cuando los necesiten. ¿Está bien?
Entonces, cuando disminuye la glucemia, el páncreas libera glucagón, una hormona que va a llevar un mensaje. El glucagón va a interaccionar con el receptor de glucagón que se encuentra en la membrana de los adipocitos y va a generar un efecto en el adipocito, ¿sí? ¿Se acuerdan que el receptor del glucagón es como un timbre? ¿Sí? El glucagón toca el timbre y le dice, che, escúchame, tenés que hacer esto. ¿Sí? Entonces genera un efecto dentro de las células del tejido adiposo. ¿Cuál es el efecto que genera el glucagón en el tejido adiposo? A ver quién se acuerda. Hace que se rompan los triglicéridos y se tornen ácido graso. Súper bien. Lipólisis. Muy A través bien. de la colitis. Se liberen los... Libera ácido graso y glicerol. El glicerol, sí. Muy bien. Súper bien. Súper bien. Se genera este proceso que se llama lipólisis. ¿Sí? Este proceso que se llama lipólisis lo que hace es generar que se rompan esos triglicéridos que guardamos dentro del tejido adiposo, ¿sí? Y se liberen a la sangre los componentes de esos triglicéridos. Por un lado se van a liberar los ácidos grasos, muy bien, y por otro lado vamos a liberar el glicerol también. Los ácidos grasos no les gusta viajar solo por la sangre, así que viajan unidos ¿a qué? A la albúmina. A la albúmina, una proteína que está en grandes cantidades en la sangre. Así que como no les gusta viajar solo, viajan unidos a la albúmina. Pero el glicerol le encanta el agua, así que dice, va nadando ahí en el medio de la sangre sin ningún problema. Perfecto. Este es el proceso de lipólisis y es lo que sucede en el tejido adiposo cuando disminuye la glucemia y el páncreas libera glucagón. ¿Sí? Súper bien. Están súper bien con este tema. Ahora, vamos a ver y vamos a charlar qué sucede en las células del hígado, en los hepatocitos, cuando disminuye la glucemia. ¿Sí? Vamos a charlar eso. Voy a hacer lo más grande que pueda esto. Ok. Cuando disminuye la glucemia, el páncreas libera glucagón. Se los digo 800 veces a eso, pero porque quiero que se ubiquen siempre en la situación metabólica en la que estamos. No se olviden nunca. Esto pasa cuando tenemos poquita glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, el hígado, o las células del hígado, comienzan a producir glucosa, ¿sí? A ver, ¿de qué forma puede el hígado producir glucosa? ¿Cuáles son las vías metabólicas para que el hígado produzca glucosa? ¿O le permita? La glucólisis y la beta-oxidación. Bueno, ya se fueron a la mierda. Bien, a ver. Glucogenólisis. Gluconeogénesis. Del glucógeno. Muy bien, ahí vamos. Hay algo importante para cuando ustedes hagan el examen. ¿Qué es lo importante? Vieron que son todos los nombres medio parecidos, ¿no? Como glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis, y seguimos así. Cuando ustedes nombren una vía metabólica, entre paréntesis si quieren, pongan qué hace esa vía. Porque si se equivocan el nombre, por lo menos sabemos que están hablando de la vía correcta. ¿Está bien? Por ejemplo, gluconeogénesis. La producción de glucosa a partir de precursores X, que ahora los voy a poner ahí. Eso entre paréntesis, ¿vieron? Porque si se equivocaron el nombre, por lo menos nos damos cuenta que están hablando de la vía que tienen que hablar. Después, por ejemplo, glucogenogénesis, la producción de glucógeno. Glucogenólisis, la degradación de glucógeno. Siempre que, porque muchas veces les pasa esto, saben las vías, pero se les mezcla el nombre y cuando nosotros vamos a corregir, si pusieron el nombre mal, no sabemos que se equivocaron el nombre. Para nosotros, ustedes no saben la vía y listo. Entonces, para que no pase eso, por lo menos está mal, hay que saber los nombres. Pero por lo menos algún puntito le vamos a sumar ahí si sé que se equivocaron el nombre nada más y la vía la tienen presente. Para producir glucosa, las células del hígado lo pueden hacer de dos maneras. La primera es por gluconeogénesis, ¿sí? Se produce glucosa a partir de piruvato, lactato, glicerol y también podemos usar aminoácidos para producir glucosa, ¿está bien? Ahora, Eso es la gluconeogénesis. gluconeogénesis, yo les voy a poner el nombre acá abajo. O sea, producir glucosa a partir de otros activos que no son glucosa.
como por ejemplo las proteínas. Discúlpame de vuelta, que no te escuché bien, perdón. O sea, es la producción de glucosa a partir de otros metabolitos que no son glucosa, Exacto, exacto. como las proteínas. Exacto, fíjate que podemos usar piruvato, podemos usar lactato, podemos usar aminoácidos como bien decís vos, podemos usar glicerol, todo esto para producir glucosa en esta vía que es la gluconeogénesis. ¿Está bien? Está perfecto, Ok. perfecto. Y esa es una de las formas de producir glucosa. La otra forma de producir glucosa es degradando el glucógeno. Si se acuerdan, las células del hígado pueden guardar eh, glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Cuando lo necesita, rompe el glucógeno y vuelve a formar la glucosa, ¿sí? ¿Está bien? Esa vía metabólica se llama glucogenólisis, ¿sí? Y la glucogenólisis es muy importante también en el hígado para producir glucosa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer eh, el hígado con esta glucosa que produce? La va a liberar al torrente sanguíneo, ¿sí? Para restaurar los valores de glucemia, ¿sí? Esa glucosa que Sí. produce el hígado la libera a la sangre, porque en la sangre hay poquita glucosa, y lo que quiere hacer el hígado es aumentar la cantidad de glucosa que hay en la sangre hasta los valores normales, ¿sí? Para que todas las células puedan usar esa glucosa que está en la sangre. ¿Está bien? Entonces estas dos vías son las que permiten que el hígado produzca glucosa y la libere al torrente sanguíneo. ¿Hasta acá entienden esto? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran consultar? ¿Estamos bien? Todo bien. Va bien, profe, vamos bien. Muy bien. Genial. Perdón que no leí el chat porque como me distrae un cachito, entonces mientras explicaba esto no leo el chat mucho. Pero si tienen alguna Profesor, duda... pregunta. Sí, Carlota. Cuando la glucosa está en el hígado, puede producir con el gluneogénesis piruvato, lactato, glicerol y aminoácidos, ¿puede ser? ¿Es así? Lo que yo dije es que en esta situación de baja glucemia, el hígado Ah, puede producir glucosa utilizando estas cositas que están acá. Usando ajá, piruvato, lactato, glicerol y aminoácidos, el hígado puede producir glucosa en esa vía que se llama gluconeogénesis. ¿Está bien? ya. Gluconeogénesis, sí. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Obvio. ¿No se puede también agarrar los ácidos grasos y a través de la beta-oxidación pasárselos a acetil-CoA y también hacer gluconeogénesis? No. A partir del acetil-CoA que tiene dos carbonos nada más, no se puede hacer glucosa. Siempre para hacer glucosa necesito algo que como mínimo tenga tres carbonos. Por ejemplo, el glicerol. A partir de algo que tiene dos carbonos nada más, no puedo hacer glucosa. En nuestro caso, ¿no? Las plantas, por ejemplo, pueden hacer glucosa usando dióxido de carbono, que solamente tiene un carbono. Pero eso hace las plantas a través de la fotosíntesis. Nosotros, es muy buena pregunta igual, nosotros en nuestro cuerpo no podemos hacer glucosa a partir del acetil-CoA porque el acetil-CoA solo tiene dos carbonos. Y para hacer glucosa yo necesito que tenga tres carbonos, 4, 5, 6, lo que sea. Pero no puedo hacer glucosa a partir de algo que tiene dos carbonos como el acetil-CoA. Perfecto, gracias. De nada, buena pregunta, la verdad. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra duda y quiera consultar algo? Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente. Si Chan, toda la chan. glucosa que libera el hígado, o si toda la glucosa que produce el hígado, la libera el torrente sanguíneo, toda la glucosa que produce el hígado la libera el torrente sanguíneo, ¿qué usa el hígado como fuente de energía? Ácidos Los grasos. ácidos Ácidos grasos grasos. y el glicerol. Súper bien. ¿Y de dónde vienen los ácidos grasos para usar como energía? Tania también ahí. El tejido adiposo. Exacto. Que son Esos grasos. ácidos, exactamente, muy bien. Esos ácidos grasos, bien Fabián, esos ácidos grasos que vienen del tejido adiposo, gracias a la lipólisis, pueden ingresar a las células del hígado, ¿sí? Pueden ingresar a las células del hígado y pueden meterse dentro de las mitocondrias. Ujú.
Una vez en el interior de las mitocondrias, esos ácidos grasos pueden ser utilizados como fuente de energía. Ahora, chicas y chicos, esos ácidos grasos que utilizamos como fuente de energía, ¿cómo se llama la vía metabólica que me permite transformar los ácidos grasos en moléculas de acetil-CoA? Beta-oxidación. Oxidación. Beta oxidación. Súper bien. La beta-oxidación es la vía metabólica que me permite transformar los ácidos grasos en acetil-CoA. Ahora, si yo quiero usar ese acetil-CoA como fuente de energía, necesito que ese acetil-CoA ingrese al ciclo de Krebs para seguir rompiéndolo. Y que después a la cadena respiratoria, muy ¿no? bien, muy bien. Y durante el ciclo de Krebs se producen un montón de moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2. Que van a ir hacia la cadena respiratoria. Muy bien, a la cadena respiratoria para la producción de moléculas de ATP. ATP. Súper bien. O Espera que voy a poner en silencio. cuerpos cetónicos, ¿no? A través de Discúlpame. la... Sí, ahí voy. No te me adelantes. No te me adelantes, por favor. Vamos de a poquito, ¿está bien? Pero sí, exactamente. Los ácidos grasos ingresan dentro de las mitocondrias de las células del hígado, donde podemos usarlos como fuente de energía gracias a la beta-oxidación. Ese acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs y que genera más cantidad de moléculas transportadoras de electrones que van a ser utilizadas para la producción de ATP. Perfecto, perfecto hasta acá. Y ahora, como bien dice su compañero, ¿qué más puedo hacer con este acetil-CoA en esta situación metabólica? Siempre estamos hablando cuando hay poquita glucosa en la sangre. ¿Qué más puedo hacer con este acetil-CoA? A ver. Génesis. ¿Cómo? ¿Se llama? Cuerpos cetónicos. Muy bien. Génesis. ¿Cuerpos cetónicos? Muy bien, cuerpos cetónicos. Dentro de las mitocondrias podemos producir cuerpos cetónicos con ese acetil-CoA. ¿Sí? Esa vía metabólica se llama cetogénesis. ¿Sí? Esa vía metabólica se llama cetogénesis y es la producción de cuerpos cetónicos. ¿Qué hace el hígado con esos cuerpos cetónicos? Los libera al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque esos cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el resto de los tejidos de mi cuerpo como fuente de energía. Los cuerpos cetónicos no los puede utilizar el hígado mismo porque él los produce, así que él no los va a poder usar porque no tiene las enzimas para hacerlo. Pero sí el resto de los tejidos. Es otra fuente de energía. Fíjense cómo el hígado se preocupa por todos los tejidos. Libera glucosa, libera cuerpos cetónicos, todas cosas para que usemos como fuente de energía. Entonces el hígado, las células del hígado se preocupan mucho por el resto de los tejidos. ¿Sí? Muy bien. Sí. Súper bien hasta el momento. ¿Sí? Ahora, el glicerol, muy bien Patricia. Patricia dice, los ácidos grasos, ojo Patricia, porque ahí estás hablando de usar los ácidos grasos como fuente de energía. Recuerden que los ácidos grasos los puede usar el hígado, también, perfecto. Pero los ácidos grasos pueden ser usados como fuente de energía por todos los tejidos menos el cerebro y los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Hasta el cerebro se puede usar cuerpos cetónicos. Cuando pasamos mucho tiempo con poquita glucosa en la sangre, hasta el cerebro se puede acostumbrar a usar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Eso es copado. El cerebro dice, bueno, ya está, me pongo a usar cuerpos cetónicos. Llega un momento que dice, bueno, hay tan poquita glucosa que me pongo a usar cuerpos cetónicos. Así que está interesante estas vías, ¿sí? Bueno, quiero que charlemos otra cosita. El glicerol, que viene desde el tejido adiposo que se liberó por la lipólisis, puede ser utilizado para producir glucosa. ¿Sí? Entonces fíjense, los ácidos grasos que vienen de la lipólisis los usa el hígado como fuente de energía y para producir cuerpos cetónicos. Y el glicerol que liberamos del tejido adiposo podemos usarlo en el hígado para producir glucosa. O sea, se usa todo. ¿Lo ven cómo se usa todo? A ver, dudas hasta acá. Consulten lo que necesiten. Vamos. Lo que quieran ustedes. Vamos. Consulten que nos quede. Esta clase es para que ustedes pregunten todo lo que necesitan. No hay ningún drama. Pueden consultar lo que ustedes quieran. Tenemos tiempo. Súper relajado. Esta vía es la más importante en caso de baja glucemia. ¿Qué vía?
la cetogénesis. No, todas son importantes y todo ocurre al mismo tiempo, ¿viste? Para ustedes, nosotros vamos a hablar de todo esto ocurriendo al mismo tiempo. Por ahí algunas cositas ocurren antes, otras después, pero ustedes van a pensar que todo esto ocurre al mismo tiempo, que es lo que yo quiero que aprendan. Claro, o sea, la primer Ok. vía siempre es la glucogenólisis, ¿verdad? Claro, sí, pero no, no se preocupen por eso. Quiero que ustedes entiendan qué pasa así, en general, en esta situación metabólica, ¿está bien? Eh, pero no hay una vía más importante que la otra, eso que les quede claro. ¿Sí? Todas las vías ocurren y Bueno, fíjense cómo todo ocurre con un objetivo, ¿no? La lipólisis libera ácidos grasos, glicerol. Esos ácidos grasos se usan como fuente de energía en el hígado, el glicerol se usa para producir glucosa. O sea, está todo conectado. Fíjense y analicen esa conexión, ¿sí? Sí, ¿Querés decir que todo ocurre al mismo tiempo en por ejemplo, en un ayuno prolongado? O sea, sí, todo ocurre, tanto la degradación de lípidos, o sea, la lipólisis como la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Pongamos en la película esta, ¿cómo se llamaba? El náufrago, donde el tipo estaba en ayuno prolongado. ¿Pasaba todo al mismo tiempo para que el organismo mantenga la energía o el funcionamiento completo? perfecto, exactamente. Vieron que yo siempre les digo, imagínate que te quedás en el medio de una montaña atrapado en una grieta por un mes y se empiezan a activar todas estas cosas. Esto todo ocurre cuando estamos en esas situaciones, ¿viste? Y es súper interesante lo que decís, porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y se los digo porque, bueno, salió el tema, ¿no? El objetivo de todo esto Tener es que vivo algo. siempre haya en la sangre una fuente de energía. Ese es el objetivo, que siempre haya en la sangre una fuente de energía. En esta situación de ayuno prolongado, por ejemplo, que no comemos por mucho tiempo, o lo que llamamos inanición, el cuerpo hace todo lo posible para que en la sangre siempre haya una fuente de energía. Fíjense cómo en esta situación metabólica el tejido adiposo libera ácidos grasos a la sangre. Los ácidos grasos son una fuente de energía. El hígado libera cuerpos cetónicos a la sangre. Los cuerpos cetónicos son una fuente de energía. El hígado libera glucosa a la sangre porque la glucosa es una fuente de energía. Entonces, siempre en estas situaciones eh, la idea es mantener o que siempre en la sangre haya una fuente de energía. Eso es lo importante de estas situaciones metabólicas. Y eso se llama homeostasis calórica, que siempre tengamos en la sangre una fuente de energía, ¿sí? Para todos los tejidos. Y eso es lo que se intenta hacer en esta situación. ¿Hasta acá está bien? como que va en cadena, ¿no, profe? ¿Sí? Como que va en cadena, ¿no? Qué loco todo, ¿no? Sí, es re loco posta que para mí eso sigue siendo súper complejo. Fíjense que todo esto ocurre, está todo ordenado, todo organizado para que estemos bien, ¿sí? Bueno, imagínense que utilizamos un aminoácido para producir glucosa, ¿sí? Utilizamos un aminoácido para producir glucosa en la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que sucede con los aminoácidos? Utilizamos el esqueleto carbonado para producir glucosa. ¿Y qué tengo que tener cuidado? Con el grupo El amino, grupo amino, ¿Por qué tengo que tener cuidado con el grupo amino? A ver. porque porque se es puede tóxico volver para amoníaco. Muy bien, se vuelve amoníaco, amonio, bueno, más depende. Y ¿qué pasa con el amonio? O amoníaco. Se lo vamos a transferir a una molécula. Wait, esperen. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiero que quede libre el grupo amino? Porque es tóxico. Es perjudicial para células, como por ejemplo las del cerebro. Muy bien, muy bien. Me sorprende, ¿eh? ¿O soy buen docente o se están copiando a algún lado? Bien, escúchenme. No, yo soy docente, profesor. Ah, No, ya estamos Usted reanimados. para profe listo, de aprobá. práctica. Ustedes están todos aprobados. Escúchenme, Y la profe de perfecto. práctica también. ¿Qué? Que la profe de práctica también explica muy bien. ¿Viste? De Bien. comisión. ¿A quién tenés? Yo tengo a Agustina. Ah, Agus. Sí. Perfecto. Sí, genial. Bueno, volviendo al tema. Cuando utilizamos el esqueleto carbonado de un aminoácido para producir glucosa por gluconeogénesis, tengo que tener cuidado que el grupo amino, que yo acá lo dibujé en rojito, así como una malaquita roja, tenemos que tener cuidado con el grupo amino que no quede libre. Porque si queda libre, se transforma
en amonio o amoníaco y es muy tóxico para todas las células de mi cuerpo, especialmente para las células del cerebro, ¿sí? Las neuronas presentan mucha toxicidad al amonio, ¿está bien? ¿Qué es lo que hacemos con ese grupo amino? ¿Dónde lo voy a llevar ese grupo amino para poder eliminarlo de mi cuerpo y que no quede libre por la vida? ¿Dónde lo tengo que llevar ese grupo amino? Y lo transferimos a moléculas. Lo transferimos a moléculas, eso me parece interesante, no lo queremos dejar solito, así que se lo ponemos a otra molécula para que no quede solo. La transaminación. La transaminación, muy bien, es cuando ponemos ese grupo amino, lo pasamos de una molécula a otra para que no quede solito. ¿Y a dónde lo voy a llevar? ¿Dónde tiene que ir ese grupo amino para el poder eliminarlo de mi cuerpo? Al ciclo de la urea. Al ciclo de la urea para que sea eliminado por la orina. Muy bien, ¿y dónde está el ciclo de la urea? En la mitocondria. ¿La mitocondria de qué? Del hígado. Las mitocondrias del hígado. O sea que ese grupo amino, para que no quede libre y sea tóxico, primero se lo tengo que pasar a otra molécula y después lo tengo que llevar a las mitocondrias del hígado para que ingrese ese grupo amino al ciclo de la urea y se transforme en urea. Y la urea luego la puedo eliminar por la orina si quiero. Sí, si quiero no, la voy a eliminar por la orina. Y entonces ese grupo amino salió de mi cuerpo y no me generó ningún problema. Entonces, miren cómo va a pasar esto. Cuando sucede esto en el hígado, cuando utilizo el esqueleto carbonado de un aminoácido para producir glucosa, el grupo amino de ese aminoácido va a ser transferido a una molécula que es un alfa-cetoglutarato. Se llama alfa-cetoglutarato. Es necesario, disculpame, ¿no? Es necesario saber todos los nombres eso del alfa-cetoglutarato, el glutamato, la glutamina y todas esas cosas. Todo, absolutamente todo. Alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a agarrar el grupo amino y se va a transformar en otra molécula distinta que se llama glutamato. ¿Sí? Glutamato. Exacto. Tampoco tiene que saber tanto, son 6 nombres estos cosas. Bien, glutamato. El glutamato con su grupo amino que agarró. Chicas, déjense quejarse porque el año que viene pongo todas las enzimas. Les di 2 o 3 enzimas nada más. Bueno, el glutamato. El glutamato es una molécula que va a poder ingresar dentro de las mitocondrias de las células del hígado. Y una vez en el interior de las mitocondrias del hígado, ese glutamato va a perder el grupo amino y se va a volver a transformar en alfa-cetoglutarato. ¿Y dónde va a ingresar ese grupo amino una vez que está en el interior de la mitocondria? Al ciclo de la urea. Muy bien, a una vía metabólica que comienza en las mitocondrias de las células del hígado, que se llama ciclo de la urea. Yo lo dibujo así como que está todo acá adentro, pero la realidad es que ustedes saben que el ciclo de la urea comienza en las mitocondrias del hígado y continúa en el citoplasma de las células del hígado. Ese grupo amino que viene con el glutamato se libera e ingresa en el ciclo de la urea. Exactamente así. ¿Está bien? Profesor, entonces, decime. ¿le puedo hacer una pregunta? Porque si no estoy confundida. Obvio. O lo puedo usar mal y me puede costar la cursada. El tema, yo recién dije al sistema urinario, no es lo mismo que el ciclo de la urea. No. Cuando usted preguntó por dónde se libera, yo le dije que por la orina, Sí. que iba al sistema urinario. O sea, no es lo mismo. A ver. Lo tengo que sacar de la cabeza. No Exacto. tengo que asociar eso. Exacto. Ok. Mira, Ok. lo que sucede acá en las células del hígado, específicamente en las mitocondrias, es una vía Sí. metabólica que se llama ciclo de la urea. Esa vía metabólica permite transformar o utilizar los grupos aminos para formar urea. Esa urea se libera al torrente sanguíneo y es captada, voy a decir captada porque no sé si ustedes vieron la parte de fisiología del riñón, pero es captada por los riñones, es filtrada y eliminada por la orina esa urea. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, esa es la idea, básicamente. Se produce en el hígado y en los riñones se encarga de que la orinemos a la urea. Gracias. Le pregunto porque por ahí es una tontería para usted, pero a mí... Primero, por si me tuteame, confundía y- te pido por favor que me tutee porque usted, pero no,
Sí, preguntame todo lo que necesites, cualquier duda que tienen, chicos y chicas. Saben que les dije que esta clase es para sacarse dudas. Es una clase que dura 1 hora, pero es súper tranqui en cuanto a lo que vemos, así que pregunten todo, todo, todo lo que quieran. Gracias. No, de nada. Bien, hasta acá, bastante bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿O vemos lo que pasa en el músculo? Vemos qué pasa en el músculo. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar en el músculo? A ver. En el músculo se da cuenta que hay poquita. Acuérdense que el músculo tiene unos transportadores de glucosa que son los GLUT4, que cuando no hay insulina tengo poquitos en la membrana. O sea que entra poquita glucosa desde la sangre en el músculo. Entra poquita glucosa porque hay poquita glucosa en la sangre y no hay insulina. Si hubiese insulina, los transportadores GLUT4 se ponen todo en la membrana y estamos entrando, metiendo glucosa a lo loco. Pero como no hay insulina, tenemos poquito de esos transportadores en el músculo y por lo tanto va a entrar poquita glucosa al músculo, ¿sí? Entonces el músculo dice, che, escuchame, estamos medio cortina de glucosa, ¿qué hacemos? Bueno, recuerden que el músculo va a guardar glucosa, cuando hay de más, en forma de, muy bien Cecilia, en forma de glucógeno, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el músculo en esta situación metabólica es romper el glucógeno y obtener las glucosas que necesita para producir energía. Acuérdense que al músculo no le importa nada. ¿Vieron que al hígado le importan todos los otros tejidos? Bueno, al músculo no. Pero no es que sea egoísta, sino que el músculo, su función es contraerse, es permitir que nos movamos, que caminemos, que hablemos, que todo. Entonces, el músculo lo que va a hacer es buscar fuentes de energía. Porque necesita energía para esas contracciones. ¿Qué? O sea que el músculo guarda glucógeno para después convertirlo en glucosa. Cuando lo necesita, sí. Es igual que el hígado. En ese sentido. Okay. Pero justo en la práctica habíamos visto también, bueno, y con vos, obviamente, que el músculo produce la energía para el mismo, no la larga para otros. Exacto, pero a lo que voy es que yo siempre por ahí digo, el músculo es medio egoísta, y la realidad es que el músculo hace las cosas para poder cumplir su función. Si los músculos no tuviesen energía, no nos podríamos mover, básicamente no podríamos contraer los músculos y generar los movimientos. Entonces el músculo lo que hace es, bueno, cumplir su función, no es que sea egoísta. En cambio el hígado cumple otra función que es cuidar al resto. Entonces hace todo eso, ¿vieron? Libera glucosa, libera cuerpos cetónicos. En cambio, el músculo no. El músculo va a intentar obtener de todas formas posibles la energía que necesita para movernos, ¿sí? Para generar esas contracciones. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener energía a partir de las glucosas? Primero, transformamos la glucosa ¿en qué? Para obtener En energía. piruvato. Muy bien, piruvato. En moléculas de piruvato, cada glucosa se transforma en 2 piruvatos a través de esa vía metabólica que se llamaba... Glucólisis. Muy bien, glucólisis. La glucólisis, recuerden que ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, en el citoplasma de las células y permite transformar la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Luego, si quiero seguir obteniendo energía, esos piruvatos deben ingresar dentro de las mitocondrias. ¿Y en qué se van a transformar una vez que están dentro de las mitocondrias esos piruvatos? Acetil-CoA. Acetil-CoA. Lloro, te juro. Acetil-CoA. ¿Cómo se llama esa reacción donde el piruvato se transforma en acetil-CoA? Una reacción que charlamos un poquito. Es media... Descarboxilación. ¿La beta oxidación? No, alguien lo dijo ahí. No es la beta oxidación, recuerden que es una vía metabólica. Descarboxilación. Descarboxilación, ¿cómo? Oxidativa, porque en esa reacción, si ustedes recuerdan, se liberaban electrones. Y acuérdense que siempre que una reacción química o una vía metabólica libera electrones, estamos hablando de una oxidación. Cuando algo libera electrones se produce una oxidación. Así que en este caso, la transformación de piruvato en acetil-CoA ocurre dentro de las mitocondrias de las células del músculo y se llama descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Ese acetil-CoA... Sí, decime. No, qué palabras largas dije. ¿Viste? Pero esa sola, la más larga es esa, digamos. Profe, solamente en el músculo es la Uy, Carlota. ¿La qué, Carlota?
Espere, porque si lo pongo de largo el celular no puedo ver. Si lo pongo no, solamente en el músculo es la descarboxilación oxidativa. No, solamente en el músculo no. Siempre que queramos obtener energía a partir de la glucosa, vamos a tener que generar esto, ¿viste? No solamente es la glucólisis, sino que después también el piruvato tiene que meterse adentro de las mitocondrias y transformarse en acetil-CoA para producir energía. ¿Sí? Listo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, el acetil-CoA, ¿dónde tiene que ingresar para que lo sigamos rompiendo, robándole los electrones y haciendo energía? ¿Dónde va a ingresar ese acetil-CoA? A ver. Al ciclo de Krebs. Así que lo creo. Muy bien. Ese acetil-CoA lo seguimos rompiendo y lo transformamos en dióxido de carbono en el ciclo de Krebs. Perfecto. El ciclo de Krebs sigue produciendo muchas moléculas que transportan electrones, como el NADH y el FADH2, que son como los colectivos de electrones, vieron que yo les dije. Todos esos colectivos de electrones van a ir a la cadena respiratoria para producir moléculas de ATP. ¿Sí? Perfecto. Así obtiene el músculo energía a partir del glucógeno. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea que después, o sea que entra al ciclo de Krebs y se va a la cadena respiratoria. El ciclo de Krebs transforma o sigue rompiendo el acetil-CoA y le roba electrones, ¿viste? Esos electrones que roba van a estar en los colectivos de electrones que son el NADH y el FADH2. El NADH y el FADH2 transportan los electrones hacia la cadena respiratoria y el funcionamiento de la cadena junto con la ATP sintasa permite la producción de moléculas de ATP. Ok. ¿Sí? Eso se acuerdan que esto por ahí no lo tienen tan fresco porque lo vimos hace 3 clases. Vieron la primera clase de metabolismo, charlamos sobre esto, sobre el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la producción de ATP. Pero es la forma de hacer energía, ¿vieron? Esto se llama fosforilación oxidativa. Cuando sucede, vieron que acá estamos agarrando la glucosa y la rompemos, la transformamos en piruvato, la transformamos en acetil-CoA y después el acetil-CoA lo transformamos en dióxido de carbono. O sea, rompemos y rompemos y rompemos. Porque ¿qué estamos haciendo ahí? Oxidando. Estamos rompiendo la glucosa y le vamos a robar todos los electrones que tiene para que en la cadena respiratoria se pueda producir muchas moléculas de ATP. Por cada glucosa más o menos se producen 32, 33 moléculas de ATP. Entonces, fíjense que todo esto se llama fosforilación oxidativa. Producimos ATP a partir de oxidar la glucosa, de romperla toda y robarle los electrones. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo se llama? ¿ATP sintasa o ATP sintetasa? Lo mismo, para mí es lo mismo. Es lo mismo. Sí, Ok. algunas personas hacen la diferencia entre una forma y otra, pero no. Para mí es lo mismo. Pueden decirle como ustedes quieran. Yo le digo ATP sintasa, si ustedes quieren decir sintetasa, díganle. Ahora, ¿qué más va a usar el músculo como fuente de energía? ¿Qué más va a utilizar? Los cuerpos eléctricos. Cuerpos cetónicos, muy bien. ¿Qué más? Ácido graso. Muy bien, ácidos grasos. Ahora los voy a escribir, no se preocupen. Pero estos ácidos grasos que salen del tejido adiposo en la lipólisis pueden ser utilizados también para producir energía en el músculo. ¿Qué es lo que sucede? Esos ácidos grasos van a ingresar dentro de la mitocondria y van a ser transformados en acetil-CoA. ¿Cómo se llamaba la vía que ya vimos que permite obtener energía a partir de los ácidos grasos? ¿Cómo se llamaba esa vía? Beta-oxidación. La Muy bien, beta-oxidación. muy bien. La beta- Beta-oxidación. Perfecto. Beta-oxidación. Beta-oxidación. Y después también podemos usar los cuerpos cetónicos que libera el hígado para producir energía. Eso también se puede utilizar en el músculo. Vieron que yo les dije que los libera para eso, para que lo usemos. Los cuerpos cetónicos van a ingresar dentro de las mitocondrias, ¿sí? Y también van a ser transformados en acetil-CoA que puede utilizarse como fuente de energía. Alguien, a ver quién me dice, me salió una palabra rara. A ver quién me dice cómo se llama la vía metabólica que permite utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Cetogénesis. La cetólisis. Cetólisis, muy bien, la cetólisis, muy bien, súper bien. La cetólisis permite utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Súper bien. Pero, entonces el músculo utiliza el glucógeno que tiene guardado, utiliza los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo, utiliza los cuerpos cetónicos que vienen del hígado, pero también puede usar algo más el músculo si quiere como fuente de energía. ¿Qué son los que pueden utilizar como fuente de energía?
Glucemia. No, La GLUT4. no. Chicas, el GLUT4, ¿qué les pasó? El GLUT4 es un transportador. De la internet. ¿Eh? Hacer la pregunta de nuevo porque se me había de la Ah, internet y se perdón, quedó obvio, sí. tildado. Vieron que el músculo puede usar glucógeno que tiene guardado como fuente de energía, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. ¿Qué más puede usar el músculo? Franco, bien ahí. ¿Qué más puede usar el músculo como fuente de energía? ¿Serán los esqueletos carbonados de, Muy de los bien, los aminoácidos? esqueletos carbonados de los aminoácidos. Los esqueletos carbonados de los aminoácidos podemos utilizarlos también como fuente de energía en las células del músculo en esta situación metabólica. En esta situación metabólica. Ahora, ¿cómo usamos los aminoácidos como fuente de energía? En realidad lo que usamos es los carbonos que tiene y podemos transformar algunos aminoácidos en piruvato, otros en acetil-CoA y otros esqueletos carbonados pueden ingresar en el ciclo de Krebs. Son tres opciones para que se metan ahí en este caminito de romper cosas y obtener energía. Podemos transformar los aminoácidos en piruvato, en acetil-CoA o que se meta directamente al ciclo de Krebs. Depende de qué aminoácido estemos hablando, es el caminito que vamos a seguir. Pero eso no es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que cuando utilizo el esqueleto carbonado, ¿qué pasa con el grupo amino? ¿Lo puedo dejar libre? No, ¿A dónde lo tengo que llevar? No, al ciclo de la ciclo de urea. la urea. Urea. De la urea. Muy bien. ¿Y lo puedo llevar solito, libre, así, lo largo a la sangre y que vaya? No, ¿Por qué con no? un alfa. es tóxico. Es tóxico cuando está solito, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el hígado. Lo mismo que hicimos en el hígado. No vamos a dejar que este grupo amino se vaya solito hacia el hígado, sino que lo vamos a mandar formando parte de otra molécula. Entonces, lo primero que vamos a hacer son dos cosas que podemos hacer. Le podemos dar ese grupo amino, a un alfa-cetoglutarato. Cuando el alfa-cetoglutarato capta ese grupo amino, se transforma en glutamato. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora le hago las flechitas, le hago todo para que les quede claro. Cuando ese alfa-cetoglutarato agarra el grupo amino, se transforma en glutamato. El glutamato va a agarrar otro grupo amino más y se va a transformar en una molécula que se llama glutamina. La glutamina, ¿sí? La glutamina es un aminoácido que posee dos grupos aminos en su estructura. ¿Sí? Y la glutamina es como el taxi de esos grupos aminos. Va a llevar la glutamina, esos grupos aminos, hacia las células del hígado. ¿Sí? La glutamina, ¿saben lo que va a hacer? Va a ingresar directamente en las mitocondrias de las células del hígado. Y una vez en el interior de las mitocondrias, la glutamina va a perder esos dos grupos aminos que tienen y esos dos grupos aminos van a ingresar al ciclo de la urea para ser transformados en urea que luego será eliminada por la orina. ¿Cómo la glutamina pierde los grupos aminos? Bueno, primero la glutamina acá en las mitocondrias va a perder uno de esos grupos aminos y ella se va a transformar en glutamato. Luego el glutamato va a perder el otro grupo amino que va a entrar al ciclo de la urea y se va a transformar en alfa-cetoglutarato. Es como el camino inverso, ¿vieron? Necesito que estos dos grupos aminos se queden acá en la mitocondria para entrar al ciclo de la urea. Entonces, esta es una opción. Esta opción para llevar los grupos aminos desde el músculo hacia el hígado la pueden hacer el músculo y todos los tejidos extrahepáticos diferentes del hígado. Todos pueden enviar grupos aminos como glutamina. ¿Sí? La glutamina es como el taxi de estos grupos aminos. Va a viajar por la sangre hasta llegar al hígado y en el hígado esos grupos aminos van a ingresar al ciclo de la urea para ser transformados en urea. ¿Está bien la idea de esto? Sucede en el músculo porque puede pasar y también puede pasar en el resto de los tejidos extrahepáticos. Perfecto, sí. ¿El resto tiene alguna duda de esto? Que no hay problema, que es la última clase que tuvimos, pero pueden tener dudas porque es por ahí lo más complejo, pero para poder estudiar esto tienen que entender la idea inicial. La idea inicial es, si algún tejido utiliza el esqueleto carbonado de los aminoácidos como fuente de energía, tengo que tener cuidado con el grupo amino. No puede quedar libre, no puede viajar libre por la sangre, tiene que viajar formando parte de otras moléculas. Esas otras moléculas son como los taxis de esos grupos aminos que van a llevar esos
grupos aminos hacia las mitocondrias de las células del hígado, donde van a ser transformados en urea, que después la puedo eliminar por la orina. Mientras entiendan esa idea inicial, después los nombrecitos se los aprenden. ¿Sí? A ver, tengo una consulta, Lucas. ¿Mm? A ver, la glutamina viaja por el torrente sanguíneo, llega hasta la mitocondria. ¿Sí? Y a ver si me equivoco. En la clase esa, si no me equivoco, habías dicho que, bueno, pierde un grupo amino y se convierte en glutamato. Sí. Pero uno de esos grupos amino entra en el ciclo de la urea para entrar al ciclo de Krebs. Y el otro entra en la mitocondria y entra en la cadena respiratoria, ¿puede ser? No, los dos grupos aminos de la glutamina van a ingresar Sí. al ciclo de la urea. Ah, ok. Siempre los grupos aminos ingresan al ciclo de la urea. ¿Está bien? Siempre los grupos aminos van a ingresar al ciclo de la urea para ser transformados en urea y poder eliminarlos del cuerpo. ¿Está bien? Sí. Ok. No pueden ingresar ni a la cadena respiratoria, ni al ciclo de Krebs, ni nada. Coco Ah. dice primero uno y después el otro. Indiferente. No hay problema eso. No hace a la idea. Puede entrar cualquiera, los dos juntos, qué sé yo. Cuando hablamos de reacciones químicas vieron que no es tan así, primero uno y después el otro. Decime. Se me corta un poco yo te decía que también se le podía pasar a través de una transaminación a un piruvato, ¿verdad? Pero que no podía entrar a la mitocondria, sino que se quedaba en el citoplasma de la célula. Perfecto, ¿O me me encantó. equivoco? Vamos a ver eso entonces ahora, ya que me dijiste eso, me parece perfecto que lo veamos. Esto Este en el grupo caso de amino... la, ¿Perdón? eso es en el caso de la alanina. Exactamente. Vieron que esta es una opción, que el grupo amino se transfiere a un alfa-cetoglutarato que terminamos formando glutamina. Esa es una de las opciones que hay en el músculo y en los tejidos extrahepáticos. Ahora vamos a ver algo que solo ocurre en las células del músculo. Solo ocurre en las células del músculo. Ese grupo amino que tenemos ahí, de ese aminoácido que usamos el esqueleto carbonado como fuente de energía, se lo podemos transferir a una molécula de piruvato. Ese piruvato, al agarrar el grupo amino, se va a transformar en un aminoácido que es la alanina. ¿Sí? Al darle el grupo amino al piruvato, al captar ese grupo amino al piruvato, se transforma en un aminoácido que es la alanina. ¿Sí? Uy, me quedó medio... Espera. La alanina, ahí está. La alanina va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a las células del hígado. Pero, ¿vieron que la glutamina se metía a la mitocondria? Bueno, la alanina tiene un temita, no se puede meter ella a la mitocondria, no puede meterse así como hacía la glutamina. La alanina se queda en el citoplasma con su grupo amino. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Si la alanina no puede entrar a la mitocondria, ¿cómo hacemos para que ese grupo amino entre a la mitocondria? Bueno, la alanina, La a través de... un alfa-cetoglutarato. Exactamente, le damos ese grupo amino a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato que agarra el grupo amino se transforma en glutamato y el glutamato se mete a la mitocondria. Y una vez en el interior, ese grupo amino puede ingresar al ciclo de la urea sin ningún problema. Pero bueno, la alanina no podía meterse a la mitocondria y yo necesitaba que este grupo amino se vaya al ciclo de la urea para poder transformarse en urea. ¿Está bien? Ahora, cuando la alanina pierde su grupo amino, se transforma en una molécula de piruvato nuevamente. A ver, ¿quién adivina qué podemos hacer con ese piruvato acá en las células del hígado? ¿Para qué lo podemos usar? Gluconeogénesis. Bien, súper bien, no bien, súper bien. Ese piruvato puede ser utilizado en las células del hígado para producir glucosa. Esa glucosa la libera la sangre y ponele que puede llegar a volver al músculo para hacer glucólisis y lo que quieran. Es una idea, no es que la glucosa, me viene del músculo, pues vuelvo al músculo. No pasa así, pero lo podemos pensar así como que hay una retribución. Algo vuelve, digamos. Entonces, súper interesante este caso del músculo con el piruvato y la alanina. Esta forma de llevar los grupos aminos hacia el hígado en forma de alanina solo sucede en las células del músculo. No en todos los tejidos extrahepáticos. En todos los tejidos extrahepáticos podemos enviar los grupos aminos como glutamina. Ahora, en el músculo podemos enviarlos también como alanina. Es un caso particular. ¿Está bien?
Profe, Sí. esos piruvatos que usa el músculo, ¿los saca a través de la glucólisis? Sí, exactamente. Sí, son los piruvatos que se generan por la glucólisis. Algunos se transforman en acetil-CoA, otros los agarramos y producimos alanina. No hay problema. ¿Sí? Muy buena pregunta esa también. Esta es toda la clase de hoy, ¿eh? Pueden consultar lo que necesiten. Esto es todo lo que vamos a ver hoy. Tienen el videito complementario con otra situación que ahora les voy a contar. Pero esto es todo. Pueden preguntar lo que quieran, que lo charlamos si tienen alguna duda más. Es un pandemonio de flechas tu pezarrón. Quedó un quilombito, ¿no? De flechas. Pero bueno, ahora yo después les voy a subir este dibujito al aula virtual también, ¿eh? Está subido el de la mañana y va a estar subido el de la tarde. Así que apenas la profe suba todo, va a subir este dibujito también para que ya les quede. Ahora Profe, hablamos una cosita más y terminamos, pero díganme si tienen alguna duda respecto de esto. profe, yo le ¿Sí? quiero hacer una consulta. ¿De esto? Sí, Ah, obvio. bueno. Sí, sí, siempre en la clase. Eh, yo entiendo todo lo que usted explica y todo eso cuando lo está explicando. A mí, yo le tengo mucho miedo al tema de recordar el tema de los nombres. Si usted tiene algún método o que usted haya usado como para decirnos a ver qué usar para acordarnos o para memorizarlos, porque esas son cosas que sí o sí tenemos que saberlas y que no le podemos poner otro nombre o explicarlo de otra forma. Bueno, les voy a cantar una canción. No, mentira. No, no hay No, pero forma, no. No hay forma. tal. Es lo que yo les decía antes, ¿vieron? Depende qué capacidad o cuál sea la forma que cada uno... Hay cosas que son de memoria, hay cosas que no. Las Sí. cosas que son de memoria son obviamente los nombres de las cosas. Eso, en Claro, general, eso es a eso me memoria. refiero yo, a los nombres, ¿eh? Yo me Sí, sí, refiero a sí, los sí. Sí, nombres sí. actuales que son súper, o al menos yo que no estoy en el tema, me resulta súper difícil pronunciarlos, acordármelos. Sí, obvio, obvio. Eso es normal, es súper normal. Es súper, súper normal. La dificultad de los nombres y del vocabulario como más específico. Ustedes van a ser enfermeros, no van a ser bioquímicos, y enfermeras no van a ser bioquímicos, pero estamos en bioquímica en la materia, entonces hay que aprender un poquito. Yo vieron que no jodo mucho con el vocabulario. Yo no tengo problema de que me expliquen las cosas como a ustedes les sale, pero es verdad que algunas cositas sí hay que aprenderlas. Hay Claro, a la hora diferentes... de elección no Hay vamos a poder poner que sale, no, porque imagínate, nos desaprobas a todos. ojo, 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 escuchen esto. Yo primero no corrijo nada, que quede claro porque después desaprueban todo y me echan la culpa a mí. Yo no corrijo exámenes, primero. Y después que hay diferentes opciones para poder acordarse las cositas de memoria. Hay diferentes técnicas, ¿no? Primero se las tatúan. No, mentira. Primero, una opción es dependiendo de lo que cada uno tenga o la forma que cada uno tenga de recordar las cosas de memoria. A mí, por ejemplo, me sirven mucho las imágenes. Entonces yo lo que puedo hacer, o lo que hacía en su momento para acordarme las cosas que tenía que saber de memoria, es hacer cuadros, hacer imágenes que tengan diferentes colorcitos. Entonces el piruvato lo hacía de color verde, el otro lo hacía de color rojo. Entonces me compraba afiches blancos y fibrones de colores para recordar qué color tiene cada cosa, y eso a mí me recontra sirve porque yo tengo memoria más visual que otra cosa. A otras personas les puede servir otra cosa, como por ejemplo, en el resumen, resaltar con diferentes colores los nombres, ¿no? Entonces, todos los resúmenes, el piruvato lo pones de color azul, le resaltás. ¿Entienden? Bueno, hay diferentes opciones. Depende de lo que cada uno le sirva para estudiar las cositas de memoria. Ahora, lo otro que es esta relación que hay entre qué sucede en un lugar, qué sucede, eso no intenten no aprendérselo de memoria, porque eso no está bueno aprenderlo de memoria, porque no te permite navegar en el conocimiento que tenés. Ajá. La bioquímica las preguntas, lo que le van a hacer es que ustedes tengan que pasearse por el conocimiento que tienen. Que le vamos a hacer a preguntas como, bueno, ¿qué pasa si pasa esto con el metabolismo? ¿Qué pasa si pasa esto otro con el metabolismo? Y eso ustedes tienen que tener la capacidad de pasearse por el contenido. Entonces, la parte de esta integración, bueno, esto se puede usar como fuente de energía, esto no, esto sí, esto intenten no aprenderlo de memoria. Sí, los nombres, no queda otra, los nombres son nombres. Ahora,
no intenten aprenderse de memoria todo esto, porque ustedes tienen que tener la capacidad de pasearse por el conocimiento para poder responder las preguntas. Y eso con la memoria no funciona, ¿está bien? Entonces, si aprenden eso sería buenísimo, si lo aprenden de esa Bueno, manera. Y los nombres, hacete, no sé, yo los afiches los pegaba por toda la casa, entonces todo el tiempo lo estaba viendo, y eso te ayuda muchísimo a acordarte de memoria las cosas. ok. Sí, yo también soy, o sea, lo Más visual me visual. ayuda un montón. Sí, Sí. No, mucha gente. a mí me ayudan los dibujos, profesor, por eso Bueno, le digo para recorrer, pero bueno, quiero hacer el recorrido acá, pero no sé si me va a salir como usted lo dijo. bueno, lo vas a hacer después. Yo ya te dije, en los recorridos, esto es así para pensar, bueno, qué pasa y qué sé yo, hay que estudiar primero. Esto no te va a salir ahora ya porque recién lo acabas de ver y el cerebro no, que vea algo no quiere decir que lo esté aprendiendo. Hay que procesarlo, hay que usarlo, hay que verlo de otra manera y ahí recién el cerebro capaz que lo aprende. Y Hay que depende de cada... conectarlo, ¿Eh? que hay que ir conectando Hay que ir cada, conectando todo, cada... sí, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar un cachito más, una pavadita más y terminamos. El otro día yo les di un texto que hice sobre diabetes tipo 1 y cómo se relaciona metabólicamente con el ayuno. Un texto re interesante para leer, súper simple, y que quiero que entiendan por qué esta situación metabólica se relaciona con la diabetes tipo 1 que no está tratada. ¿Sí? En la diabetes tipo 1, ¿qué pasa en esa patología? ¿Cuál es el principal como problemita que tenemos ahí? No hay producción de insulina. No hay El producción páncreas, de las insulina. células beta del páncreas no producen insulina. Exacto. No producen insulina las células del páncreas. Exactamente. La Para insulina, tratar la destruye. exacto. Puede haber diferentes causas. Una causa muy común es la propia destrucción por parte de nuestro sistema inmune de esas células. ¿Está bien? Ahora, no hay insulina. La insulina lleva un mensaje en el cuerpo. Dice, la insulina nos avisa cuando tenemos mucha glucosa en la sangre. Entonces ahora no hay nada que nos avise que tenemos mucha glucosa en la sangre. Pero sí va a haber Por eso, glucagón. Perdón, pero sí va a haber glucagón. ¿Sí? Sí va a haber glucagón. El cuerpo piensa que no tenemos glucosa cuando sí tenemos. Lo que pasa es que al no haber insulina, nada de insulina, el cuerpo piensa que hay mucho glucagón. Siempre la insulina y el glucagón están como en un balance, ¿viste? Cuando no hay nada de insulina, el cuerpo va a pensar que tenemos mucho glucagón, por más que no sea mucho el glucagón que hay. Pero como no hay nada de insulina, el cuerpo dice, mira la cantidad de glucagón. Bueno, no hay glucosa en la sangre. Y en realidad está lleno de glucosa en la sangre. Lo que sucede en la diabetes tipo 1 no tratada es que se desencadenan todas estas vías que acabamos de ver. Se relaciona mucho la diabetes no tratada con un ayuno prolongado, una inanición, depende, bueno, del tipo de diabetes y demás. Pero, Y ahí no se puede dar una hiperglucemia entonces. exactamente, es que va a pasar, no es que se puede dar. Acuérdense que la diabetes está caracterizada por un aumento en la cantidad de glucosa en la sangre, sostenido, y que, bueno, nada, es parte por esto que yo les estoy diciendo. Que al no haber insulina, no hay nada. Acuérdense que llevan un mensaje las hormonas y la insulina lleva el mensaje, che, está lleno de glucosa, vamos a usarla. Y eso nos falta. La insulina no va a estar presente y por lo tanto el cuerpo piensa que el glucagón está elevado. No solamente que va a estar lleno de glucosa la sangre, sino que además vamos a estar produciendo glucosa. Vamos a estar produciendo glucosa, vamos a estar produciendo cuerpos cetónicos en el hígado, vamos a estar liberando ácidos grasos y glicerol. O sea, todo esto va a estar activo aunque haya glucosa en la sangre. Porque no tengo nada que me avise que hay glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? profe, ¿Sí? uno de los síntomas de los diabéticos es hacer mucho pis. Es justamente para eliminar estos grupos aminos a través de la orina. Ok. Es muy probable que... Déjame pensar. Hay dos cosas que se eliminan por orina y que seguramente sea la causa de que se elimine mucho líquido. Y es que sí, la urea, una alta concentración de urea estimula la orina, la cantidad de orina. Después los cuerpos cetónicos también, algunos se pueden eliminar por orina, o sea que si aumenta mucho la concentración de cuerpos cetónicos también se va a estimular la cantidad de orina que eliminamos. Y además, una cosita muy importante es que los cuerpos cetónicos cuando están en grandes cantidades bajan el pH
Y una forma de regular el pH del organismo también va a ser aumentando la cantidad de orina que eliminamos. Entonces hay muchas cositas acá. Seguramente hay más razones por las cuales aumenta la cantidad de orina. Seguramente debe haber más. Pero pensándolo así rapidito, puede ser alguna de estas cosas. O todo junto, ¿no? No soy médico, ya saben. Pero Mira, sí, yo pensé sí. al revés. Yo pensé que los diabéticos tenían retención de líquido. Porque viste que se le hinchan los pies, las manos. No sé decirte, la verdad. Yo solamente, porque no soy médico, así que no sé si se les hinchan los pies, las manos, amiga. Tengo una médica acá, dice que no. ¿No? Puede ser, ok. Dice que puede ser por otra causa, que puede ser una insuficiencia cardíaca asociada, pero no por la diabetes en sí. Que en general se elimina más cantidad de líquido del cuerpo. Tiene 3 características importantes. Para. Dale, amiga, empieza. Dale, toma. Para algo estás aquí. Dale. Después le voy a tener que tener unos pesos. Dale. Hola, ¿cómo andan? No, Hola. que para que se acuerden, como característica, el paciente diabético tiene 3 características, que además de orinar mucho, que eso se lo denomina poliuria, otra característica importante es la polifagia, que es que tienen aumento del apetito, y Y la polidipsia, también polidipsia, aumenta claro, tal cual, y aumenta la sed. la sed. Policia. Polidipsia, se llama eso. Bien. Perfecto. Qué completa esta clase, ¿eh? Oh, lo felicito, tiene una linda novia. No. No es mi novia, es mi amiga Amiga. nada más. Es amiga. Sí. Bueno, Carlota, por favor. Carlota, quiere Estamos en el casar. siglo XXI, Carlota, pero No, estás asumiendo la sexualidad, todo estás asumiendo de una persona. ¿De qué perspectiva de género, Carlota, por favor? Bien. ¿Alguna otra duda tienen de esto? ¿Cómo lo relacionamos con esta patología que es la diabetes? Acuérdense que todo esto ocurre en una situación que no es patológica. Esto ocurre cuando tenemos un ayuno prolongado, cuando hay una situación de inanición, pero también cuando hay una patología, que en el caso de la diabetes tipo 1, que no está tratada. Y lo que sucede con el caso de la diabetes tipo 1 es que puede suceder, cuando no se trata por un tiempo prolongado, que la cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre aumente tanto que disminuya el pH de la sangre y que la persona puede entrar en coma o sufrir la muerte. Siempre que recuerden cuando vimos pH, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos pH? Que cuando el pH cambia, se mantiene en valores normales siempre, en valores estables, entre 7,3 y 7,4. Y que eso es gracias a un montón de cosas, por ejemplo, las soluciones buffer que hemos hablado. Ahora, pero entonces, a ¿se la puede respuesta. dar? Un Después coma a través de diabético la se puede dar Un entonces. coma, lo que llaman, sí, un coma cetoacidótico, coma diabético. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos son ácidos. Lo que va a pasar con los ácidos es que bajan el pH, liberan protones, como vimos, y bajan el pH de la sangre. El pH al bajar, el cuerpo está todo preparado para funcionar a un pH determinado. Al bajar el pH, puede sufrir un coma diabético la persona. ¿Sí? Ok. Bien. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda que tengan? Que quieran preguntar. En el videíto. Ahí es que Sí. entraba el mecanismo para restabilizar el pH, era el respiratorio y el urinario, ¿verdad? Te juro que me largo a llorar acá. Sí, sí, exactamente. Al disminuir el pH sanguíneo, lo que vamos a hacer es generar respiraciones más profundas para poder eliminar más cantidad de dióxido de carbono, para poder restablecer un pH normal, si se logra. Y además aumenta la orina, porque en la orina estamos eliminando protones, estamos eliminando compuestos ácidos como los cuerpos cetónicos y protones para volver a regular el pH. Está perfectamente bien lo que dijiste. Lo que pasa es que ya empezamos a estudiar para el parcial, profe, por eso estamos así fresquitos. Fresquito, fresquito. No, la verdad que estuvieron súper bien la clase de hoy. Debe ser de las mejores clases que he tenido con ustedes, pero en general esta clase es muy complicada porque combina todo. La verdad que ustedes estuvieron súper bien en la clase de hoy. Así que súper bien. Me voy contento con la clase de la mañana también y la de ustedes ahora.
Gracias, Y les profe. voy a decir a los profesores que estuvieron súper bien. Bueno, Gracias, que tengan Alejandro. piedad. Bueno, chicas, la clase de... ¿Ya está subida la clase de la unidad 9 o no? O ahora me fijo Sí, si me ya está faltó. subida. Creo que subí todas ya. Sí, hasta las 10 está subida. Dale, bueno. Bueno, chicas, muchos éxitos. Porfa, revisen el aula virtual todo el tiempo porque cuando decida cómo va a ser el examen, les voy a subir cómo va a ser el examen, les voy a subir cuáles son los criterios de corrección, les voy a subir cuáles son las vías para las consultas, porque me gustaría hacer un formulario para que ustedes dejen sus consultas y poder responderlas y que todo el mundo la vea. Porque si hago clase de consulta mucha gente no se conecta, me gustaría que todo el mundo lo pueda ver. Así que seguramente, por favor, estén atentos y atentas al aula virtual donde voy a estar subiendo todo, absolutamente todo. Y muchos éxitos con el examen. ¿Está bien? Gracias. Profesor, ¿el lunes tenemos clases o ya no? Ya no, Carlota. Profesor, pero ¿por qué no hace esa clase de consulta? Estaría bueno. Carlota, ¿me das un descanso, te pido por Dios y todos los santos? Y acá, sí, no te ve. Me vas a sacar creyente, Carlota. Te lo digo así. Voy a empezar, te juro que me voy de rodilla a Luján, así. Descanse, profe, descanse. No, le haga No, caso a Carlota. ya ustedes Descanse, tienen, Luis. escúchame, tienen clases de práctica donde pueden Tenemos consultar todo. todo lo que necesiten en las clases con sus profes de práctica. Las clases son cortitas para que ustedes consulten todo lo que necesiten y se tomen el tiempo que necesiten. Además, hice hoy a la mañana un texto sobre redacción. Ese es el material de lectura de esta unidad, que es la unidad 10. El material de lectura es sobre redacción, cómo redactar, qué tener en cuenta cuando redactamos, cómo ordenar el texto, un montón de cositas súper interesantes sobre redacción. Si lo pueden leer, genial, porque acuérdense que en el examen tenemos un ejercicio un ejercicio donde les hago una pregunta y ustedes tienen que escribir una respuesta. Eso es algo difícil, que se da con la práctica. Si bien estuvimos practicando con las prácticas o los ejercicios prácticos, ahí les di un textito que ya va a estar subido en el aula para que ustedes mejoren la redacción y que yo pueda, y los profes y las profes puedan entender lo que ustedes quisieron escribir, ¿está bien? Porfa, tengan en cuenta esos tips, que es un texto que está súper interesante y guárdenlo para el resto de sus vidas, básicamente. Porque siempre, por más que ustedes sepan, si no lo saben transmitir, después alguien lo tiene que leer a eso, ¿sí? Y la idea es que si saben, se vea reflejado en la respuesta. Así que lean ese texto, es súper importante. Ok, gracias, profesor. No, gracias a ustedes por haber estudiado y que la clase de hoy fue súper tranqui, me gustó. Gracias, profesor, gracias por su paciencia y bueno, esperemos aprobar todos. Sí, Vamos, que sí se puede. Vamos que puede. Dale. Hago una Decime. pregunta, por ahí media tonta, pero no la sé. Después de los parciales, ponele el que aprueba, ¿no? ¿Mm? ¿Esta cruzada sigue? ¿Cómo es? No, escúchame. Nosotros el último examen lo tenemos el 4 de agosto. ¿Sí? Sí. Si vos aprobaste Ujú. con un 4, 5 o Sí. 6, Tengo que dar final. tenés ya que dar lo el sé. final. Esta cursada ya no sigue, ¿eh? Tenés que dar el final. A partir de agosto la cursada ya no sigue. Pero tenés que dar el final porque aprobaste con 4, 5 o 6. Ahora, si aprobaste con 7, te liberaste Sí. para siempre de nosotros. Acuérdense que para promocionar tienen que aprobar en la primera vez que se presente. No es necesario la primera fecha. ¿Sí? La primera O vez sea que que esta ustedes- fue la última videollamada que teníamos con vos. Por ahí Es sí la última promocionamos. videollamada que tienen conmigo. Es la última clase esta. Y la última clase que tienen conmigo. Después tienen práctica, ¿sí? Fíjense porfa el cronograma que está subido en el aula virtual, me parece. ¿Pero a vos te volvemos a tener en alguna otra materia? No, ¿No? no. En bioquímica solamente. Profe, se va a liberar de mí. Lo quiero, bendiciones. Gracias, Carlota. Gracias. Deja de bendecirme que me va. Bueno, chicas, Profe, pequeña dudita. decime. ¿De dónde salía el lactato? Que no me acuerdo. No lo vimos, la realidad. El lactato sale Ah. de, por ejemplo, los glóbulos rojos todo el tiempo están generando lactato, esa es una opción. Y si no, el lactato sale cuando el músculo trabaja con poquito oxígeno, también. Pero no nos metimos ahí, ¿sí? Hoy, un O sea vinito que para... ya está. Bueno, chicas, Bendiciones.
Otra más que me mentira. tira bendiciones. Bien, Profe, pregunta, ¿va a ser multishow o...? ¿multi qué? Multishow, no sé cómo se llama eso.